nos guarde, el Señor nos bendiga. Fíjese que la palabra que ha sido leída nos habla del acontecimiento más grande que ha sucedido en toda la humanidad. El nacimiento del Señor Jesucristo, el gran Redentor y Salvador de toda la humanidad. Fíjese, estaba profetizado siglos antes que habría de venir alguien que reconciliara al mundo con Dios Todopoderoso. Porque Dios había creado el mundo para que fuera perfecto. También creó al hombre y la mujer para que vivieran por la eternidad y fueran personas que siempre agradaran e hicieran la voluntad de Dios. Pero con el correr del tiempo sucedió algo que continuó hasta el día de hoy. Fíjese, todo había sido creado perfecto. Dios había creado a los ángeles, fíjese. Y resulta que antes de la creación hubo un ángel que quiso ser igual a Dios. Fíjese, lucero de la mañana. Y que, fíjese, en su insensatez pensó ser igual o superior a Dios. Y a raíz de esto desobedeció, porque todos los seres creados tenemos que obedecer a Dios Todopoderoso. Esa es la razón de nuestro existir. Pero desobedeció este ángel y con él, fíjese, la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. Esto antes de que hubiese sido hecho y que Dios creado al hombre y la mujer. Entonces, a partir de ese momento, cuando Dios, con el Espíritu Santo y Jesucristo, la Trinidad de Dios, hacen al hombre, porque Dios dijo, hagamos, en plural, al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ah? Y dice que tomó del polvo de la tierra, ¿ah? Y hizo un montón de barro, ¿ah? Porque nosotros fuimos hechos del barro, para que no nos ensalcemos a nosotros mismos, sino a nuestro Creador. Fíjense, ¿ah? Y formó un mono, por así decirlo. Y hasta ahí era una simple montón de barro. Pero cuando Dios sopla aliento de vida en su nariz, el hombre se levanta en imagen viviente. Fíjese, porque Dios es todopoderoso. De la nada puede hacer grandes cosas. Fíjese. Y eso fue la obra maestra de la creación, puesto que el hombre estaba destinado para también en la tierra poder adorar a Dios y bendecirle y seguir todos sus mandamientos. Pero también pensó Dios más adelante, después que creó la naturaleza, creó las aves del campo y también los animales, que son seres inferiores a lo que es el hombre. También pensó, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una compañera idónea para él. Fíjese, para que también
ayude a Adán y entre los dos puedan servir a Dios también, obedeciendo todos sus mandamientos y haciendo su voluntad. Fíjese, hasta ahí todo iba bien. ¿Ah? Pero el enemigo de nuestras almas, Satanás el diablo, ¿ah? Como es no solamente enemigo nuestro, es enemigo de Dios también. ¿Ah? Y en su creación de parte de Dios, ¿ah? Quiso él tentar con mentira, ¿ah? Porque Satanás, el padre de la mentira, ¿ah? Cuando usted ve a alguien que con puras mentiras anda para arriba y para abajo, ese no es hijo de Dios, es hijo de Satanás el diablo, porque Dios no ha mentido jamás. Bien, entonces le dijo, engañando a la mujer, porque Dios le había dado un mandamiento: de todo lo que hay en el huerto donde vosotros vivís, podéis comer, salvo del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comiereis, moriréis. Lo sabían perfectamente. Entonces, como es engañador, Satanás le dice a la mujer: con que eso os ha dicho Dios. No, eso no es verdad. Si come de ese árbol, va a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Fíjese. Y comió ella, y le convidó luego a Adán. Fíjese. Y al hacer eso, cayeron en la grave falta que también arrastraron a toda la humanidad que vendría después. ¿Ah? Porque Dios dictó una maldición sobre el hombre, ¿ah? Porque obedeció a la voz de su mujer. ¿Ah? Entonces, Dios lo habían decidido también a ellos para que se fructificaran y también sojujaran la tierra. ¿Ah? Los había puesto en la tierra. Y se extendió la humanidad. Y la humanidad se extendió en desobediencia a Dios. Fíjese, llegó el momento que eran tan arrogantes que dijeron: hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Fíjese, en su arrogancia, porque en la actualidad y en ese tiempo también, la morada de Dios está en un lugar inaccesible, en el séptimo cielo. Fíjese, hay que traspasar una cantidad de cielo. ¿Ah? Y empezaron a trabajar. Ahí va muy alto, en fin, qué sé yo. Y dice Dios: vamos a ver lo que está haciendo el hombre. ¿Ah? A ver qué es lo que están tramando, por así decirlo. Y cuando ellos ven y vienen a ver todo eso que se estaba haciendo, vieron que la soberbia del hombre había llegado a tal punto que querían llegar al mismo lugar donde habitaba Dios Todopoderoso, cosa imposible. Entonces no es bueno, dijo el Señor, que sigan con esto. Vamos a confundirlo. Fíjese, y ahí en ese momento todos los que estaban trabajando se les dio distintas lenguas para que se confundieran y no pudieran seguir adelante. Bueno, y así fueron creciendo los pueblos, ¿ah? Y extendiéndose por la tierra, ¿ah? Pero siempre no haciendo la voluntad de Dios. Pero llegó un momento que la maldad del hombre había sobrepasado todos los límites, se habían olvidado de Dios, estaban adorando figuras de metal, de madera, hechas por el hombre, ¿ah?
en su insensatez, fíjese. Y llegó el momento que a Dios le pesó haber hecho el hombre, pero Dios es amor y no quiso eliminar a la humanidad definitivamente, sino planificó que viniera alguien del cielo a salvarnos y a reconciliarnos con Dios el Todopoderoso. Y es así entonces como nos dice la palabra del Señor, que envió a su Hijo unigénito, quiere decir el único Hijo de Dios. Fíjese, entonces, fíjese, llegó el momento, como nos relata la palabra del Señor, que se escogió a una mujer virgen para que en su seno fuera engendrado el Hijo de Dios. Dice que los poderosos de la tierra, porque estaba predicho eso, que estaban preparando a sus hijos hijas para que llegara el momento de ellas naciera el Hijo de Dios. Pero Dios eligió a una mujer sencilla, humilde, fíjese, llamada María, una mortal, fíjese, descendiente del rey David, y le plació a Dios que por obra y gracia del Espíritu Santo en su seno concibiera al que sería el Redentor de la humanidad. Y nos habla la palabra que hemos leído ahora, de que llegó el momento para que se cumpliera lo que estaba profetizado. Ya María se había casado con José, y tenían que todos, había un censo de aquel tiempo para saber cuántos eran los habitantes que habitaban en aquel lugar. Y es así como todos tuvieron que descender a la ciudad de David, que se llama Belén, que hasta el día de hoy existe, fíjese, y para que fueran empadronados, él, su mujer y los hijos, y salieron ellos a la ciudad de Belén. Y llegó el tiempo que mientras se dirigían allá a Belén, fueron los días del alumbramiento de María, que daría a luz por lo profetizado al mismo Hijo de Dios. Fíjese, pero cuando llegaron ahí, había llegado mucha gente que se iban a censar y no había lugar para ellos en la posada. Cuando dice el mesón, quiere decir posada o una casa de huéspedes. Entonces, el único lugar disponible que encontraron fue en un pesebre, en un establo. Y el pesebre era un cajón en el cual se le echaba el alimento a los animales para que pudieran comer. Y dice que llegado el momento de su alumbramiento, nació el Salvador de la humanidad. Y fíjese que el anuncio fue dado a los pastores que guardaban en las vigilias los rebaños que tenían que ellos cuidar. No vino a los grandes sabios la noticia. Los pastores eran considerados pecadores por las autoridades de Jerusalén, digamos, los fariseos y los dirigentes religiosos, porque como tenían que cuidar las ovejas, no tenían tiempo para asistir a los oficios religiosos, y no podían participar también de las fiestas instituidas para
el lavamiento y todo lo demás. ¿Ah? Entonces eran considerados pecadores por falta de ellos a los servicios religiosos. Pero a ellos, a los pecadores, vino el anuncio. Y habla la palabra de que de repente, mientras ellos apacentaban a los rebaños, se sintió una gran multitud. Y un ángel les dijo: os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Fíjese, ha sido la más buena noticia que ha escuchado la humanidad desde ese momento hasta estos días. Amén. Que había nacido un Salvador que vendría a reconciliar a los hombres con Dios y que los redimiría de sus pecados en sí mismo. Fíjese, como lo diremos más adelante, de qué manera iba a ser hecho esto. ¿Ah? Entonces, dice que después que el ángel les habla, aparecen todas las huestes celestiales. Una hueste celestial son 10.000 ángeles por 10.000. Imagínense cuántas huestes celestiales hay en los cielos. ¿Ah? Y dice que cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjese, la buena voluntad venía del cielo, de parte de Dios el Padre, realizada en ese nacimiento virginal, ¿ah? El cual había sucedido en ese humilde pesebre. Entonces dice la palabra de Dios que hemos leído, que los pastores reaccionaron y dijeron: vamos al lugar donde se nos ha indicado, ¿ah? para adorar al Hijo de Dios, el que viene a reconciliar al mundo. Y partieron, fíjese, y hallaron al niño que estaba acostado en un pesebre, el Rey de la Gloria. Fíjese que cuando nace un heredero del reino aquí en la tierra, de cualquier reino, es un gran acontecimiento. Se preparan todos, cunas de oro, pañales, en fin, todo hermoso. Y llegan todas las autoridades a bendecir y a saludar al padre y madre de aquel infante que ha nacido. Pero el Rey Todopoderoso, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, nació solamente en un humilde pesebre. Fíjese, por eso dice la palabra de Dios que Él, siendo rico, se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Y somos ricos en fe, ricos en el Espíritu y herederos del reino eterno. Bendito sea el Señor. Entonces hallaron ahí, fíjese, tal como el ángel les había dicho, ¿ah? Y constataron todo ello, vieron este acontecimiento. Y dice que fueron los primeros misioneros que hubieron en el mundo, porque volvieron a sus lugares de origen, dando a conocer todo lo que habían visto y lo que se les había dicho. Fueron también los primeros evangelistas, porque dieron y proclamaron al Rey de la Gloria, que más tarde nos traería el bendito evangelio de salvación, en el cual estamos participando ahora por la misericordia de Dios. Fíjense. Y bueno, fue también plan del Señor Dios Todopoderoso que naciera aquí en la tierra y viviera entre los hombres, para que en el momento dado, según la ley de Moisés, tenía que cumplir 30 años, tener una profesión
Fíjese, y la profesión de Jesús fue de carpintero, como lo era su padre según la voluntad de los hombres, pero él fue engendrado por Dios Todopoderoso. Fíjese, entonces, cuando cumplió los 30 años y llegó el momento en el cual él tenía que empezar su ministerio terrenal, pero ya a los 12 años ya era un niño, pero versado absolutamente en todo, y dejaba sorprendido a los maestros de la ley, porque era el hijo del mismísimo Dios, con sabiduría, pero sin paralelo. Ya, y llegado el momento, él fue a la sinagoga, la iglesia de aquel tiempo, donde se reunían los judíos, el pueblo elegido de Israel, porque de entre todos los pueblos, Dios eligió un pueblo de acuerdo a como él pensaba que debiera ser aquel pueblo que debía servirle a Dios. Y fue ahí y empezó, fíjese, su ministerio con el libro del profeta Isaías que se le pasó para que explicara absolutamente todo lo que tenía ese contenido de lo que hablaba la palabra del Señor. Y decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, a predicar el año agradable del Señor, dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a los oprimidos, en fin. Sale esto también en el libro de Lucas. Y cuando habla de eso era todo en el sentido espiritual. Vista a los pobres de espíritu. ¿Cuáles son los pobres de espíritu? Aquellos que anhelan algo superior para ellos, pero estamos hablando en forma espiritual. Quitarse el desasosiego, por ejemplo. ¿Qué será de mí más adelante? Necesito una dirección para mi vida. Así no puedo andar deambulando de aquí para allá sin saber qué va a pasar de mí. Pero ahí está el precioso Salvador que indica el camino que hay que seguir para conocer la verdad y saber el camino al cual hay que seguir. Por eso el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ve al Padre si no es a través de mí. Fíjese, el hombre ha inventado muchos caminos en la actualidad y desde hace muchos años, pero hagan lo que hagan, el único camino para llegar a la presencia del Padre se llama Jesucristo el Señor. Y el camino es el Evangelio de salvación. No hay otro. Fíjese. Bien, creció. Entonces en ese momento, cuando estaba dando y exhortando ese mensaje, estaban todos extasiados escuchándole. Nunca habían escuchado tanta sabiduría, en fin. Pero de repente, Satanás metió en la mente de los que estaban ahí. Pero no es el hijo de José y María. No están sus padres aquí, también su hermano. ¿Qué va a ser el Mesías prometido No, no es el Mesías. Desde el primer momento que empezó su ministerio, fue rechazado, fíjese. Por eso, fíjese, no vamos a decir la suerte, digamos, la bienaventuranza que hemos alcanzado al creer en Jesucristo es muy grande para todos nosotros y todos los que han creído en Jesús a través del tiempo.
Fíjese, ya no es el Hijo unigénito, es el primogénito entre muchos hermanos. Fíjese, Jesucristo es nuestro hermano mayor, el Hijo de Dios. Fíjese, por eso somos bienaventurados. Y en todo lo demás que significó haber conocido y haber aceptado en nuestro corazón a Jesucristo el Señor, su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, esta fecha, que debiera ser de adoración absoluta a Jesucristo el Señor, que es el Salvador del mundo. Satanás ahora la ha convertido el personaje principal para los que no han conocido a Dios, el viejito pascuero. Fíjese, el viejito pascuero no salva a nadie, no tiene poder para ninguna cosa, es invención de hombre, y eso les gusta a todos, porque no van al fondo de lo que significa la fecha de Navidad, Natividad del Señor. Fíjese, si este día toda la humanidad lo consagrara para alabar y bendecir el nombre del Señor, otro tipo de humanidad sería. Fíjese, porque con nuestras voces las uniríamos en un canto de glorificación a nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Fíjese, decíamos entonces que el hombre se fue pervirtiendo, entró la maldad. Fíjese, se produjo el primer asesinato en la humanidad cuando Caín mató a su hermano Abel por envidia. Fíjese, por eso la envidia es lo más terrible y no debe existir la envidia en la casa del Señor, porque aquí tenemos que amarnos unos a otros, estar en comunión, unánime, esperando el regreso del Señor. Fíjese, bien, entonces la humanidad fue de mal en peor y ahí habíamos llegado al punto que a Dios le había pesado haber creado al hombre, pero Dios es amor. Fíjese, entonces ideó aquello que estaba también prescrito desde antes de la fundación del mundo. Fíjese, ya Dios sabía lo que había que hacer y lo que iba a pasar. Entonces envió a su Hijo, quien tomó nuestra naturaleza humana, pero siendo santo, fíjese, y vino a habitar entre los hombres. Ahora, su misión, dar a conocer al Padre Celestial. Por eso le dice Felipe al Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y le dice el Señor, tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. El que me ha conocido a mí, ha visto al Padre. Fíjese, porque el Padre y yo una sola cosa somos. Bendito el Señor. Y también nosotros somos unos con Cristo. Fíjese, bendito sea nuestro Dios. Por eso el Padre Celestial también es nuestro Padre. Espiritualmente, fíjese, porque toda relación con la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es en forma espiritual. Dios nos ama, fíjese, y desea lo mejor para nosotros. Pero para que ello ocurra, tenemos que seguir sus mandamientos, para que vivamos y seamos bienaventurados en este mundo. Bendito sea el Señor. Habitó con nosotros, dio a conocer el Padre, llamó a aquellos que le habrían de acompañar durante su ministerio terrenal. Y fue tan poderoso el llamado que cuando los llamó, inmediatamente dejaban todo por seguirle. Fíjense, estaban varios ahí trabajando con las redes. Pedro, Simón, Juan, los hijos de Zebedeo, Jacobo,
en fin. Y le dice, y los llama el Señor. Seguidme, os haré ahora pescadores de hombres. Fíjese, ¿y cuáles son las redes? El Evangelio de salvación. Fíjese, más adelante encuentra a Mateo, que estaba cobrando los impuestos a los judíos. Y le dice, ven, Mateo, y sígueme. Era tan poderoso el llamado que le seguían inmediatamente. Fíjese, y así fue hasta que formó a aquellos que habrían de seguir. Más uno que vendría después y que Dios lo aceptó porque tenía que cumplirse lo que decía la palabra de Dios. Y ese fue Judas Iscariote, porque tenía que un día todo lo que se había profetizado y que lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53, todo acerca del sufrimiento del Señor Jesús cuando fue crucificado. Fíjese. Entonces, con ellos empezó la gran tarea. Durante 3 años, fíjese, en el cual dio a conocer su bendito evangelio, haciendo milagros para que vieran y se convencieran que él era el mismísimo Hijo de Dios, cosa que ningún hombre había hecho hasta ese momento. Fíjese, calmó el viento, las aguas, la tempestad al mando de su voz. Resucitó a muchos al mando de su voz. Fíjese, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos. Fíjese, ¿quién más grande que él? Fíjese que puede hacer algo así, con solo decir la palabra nomás. Por eso el centurión romano, cuando va a pedirle que si puede sanar a su criado que está enfermo, dice, iré y lo sanaré, dice el Señor. Señor, no soy digno que entres bajo mi techado. Di la palabra solamente y mi mozo se sanará. Y sabe lo que dice el Señor, ni en Israel he hallado tanta fe. Fíjese, por eso al Señor hay que creerle en todo inmediatamente. Fíjese, porque el Señor ha dicho, y ayer estábamos en la reunión final de Dorca en Talagante, y decía el Señor, este año 2007 es el año de bendición para el pueblo de Dios que hace la voluntad del Señor. Así que si usted hace la voluntad del Señor, agarre su bendición. Aleluya, la sangre del Cordero. Bendito el que vive para siempre. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Dios. Fíjese, este es el año de bondad y un himno que dice, volver a vuestra libertad. Gloria al Cordero. Bien, hermanos queridos, el Señor hizo el gran sacrificio. El Rey de Gloria, fíjese, fue, según los hombres, humillado hasta el polvo de la tierra, en el sentido que lo persiguieron, lo ultrajaron, fíjese, lo azotaron, le clavaron una lanza en el costado, pusieron una corona de espinas en su sien, en fin. Pero él cayó y no abrió su boca, fíjese. ¿Por qué? Porque él fue como manso, humilde cordero al Calvario de la cruz para cumplir con lo que su Padre le había ordenado. Ofrecer el gran e inmenso sacrificio para el perdón del Padre Celestial y la salvación de nuestros pecados y ser libres de la maldición que había sido expresada
durante la creación cuando el hombre desobedeció a Dios. ¿Y cómo fuimos libres de esa maldición? Porque nuestro pecado, la maldición que tenía, cayó sobre él. Cuando él está expirando en la cruz, llevó nuestra maldición, nuestros pecados, nuestra maldad. Y aquel que cree en ese gran sacrificio, por la voluntad de Dios, es hecho hijo de Dios. Es perdonado de sus pecados. Es redimido por la sangre del Cordero vertido en la cruz hasta la última gota. Fíjese, y además es aceptado como hijo de Dios, y además Cristo vino a salvarnos, vino a reconciliarnos con el Padre, y aquel que cree escapa del juicio que vendrá sobre la tierra. Ese es el mensaje que predicamos los evangélicos. Hay que reconciliarse con Dios, el Padre. Hay que aceptar a Jesucristo, porque hizo el sacrificio más grande que pudo haber hecho un hombre 3 veces santo en la cruz del Calvario. Sufrió que fueran clavadas sus manos y sus pies, azotado, en fin. Tenía que el Cordero de Dios ya hacer el sacrificio perfecto para que la humanidad fuese salvo. En la antigua dispensación, los hombres llevaban un corderito de día, sin mancha, y era necesario que se derramara sangre para que el pecado de aquel que lo ofrecía fuera traspasado a su humilde cordero. Entonces, cuando llegaba el momento que había que degollarlo, la culpa de ese pecador era traspasada al animalito que estaba muriendo. Jesucristo tomó el lugar de ese humilde cordero, fíjese, para limpiar nuestros pecados. Fue inmolado, como humilde cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Fíjese, calladito. Por eso, cuando a usted lo persigan, quieran hacer lo que quieran, mintiendo, usted cierre su boquita. Entregue su causa a Jesucristo el Señor, y Dios hará. Porque nuestro Dios es perfecto. No puede ver la maldad que el hombre propaga sobre su prójimo para ridiculizarlo o perseguirlo. No, Dios es un Dios de amor. Nos ama, nos cubre, nos ayuda y nos saca adelante. Bendito el Señor. Ahora bien, fíjese. Fue llevado a ese matadero. Profetizaba el profeta Isaías cientos de años con anterioridad, casi 800 años, fíjese, antes que esto sucediera. Y lo declara, fíjese, con todo lo que sucedería. Dice, como ovejas nos descarriamos, cada uno fue por su lugar. En fin, como que nos apartamos del Señor, pero Él vino a redimirnos, fíjese, y con ese gran sacrificio, ahora podemos ser hijos de Dios, podemos saltar de alegría, podemos gritar, glorificar, bendecir a aquel que murió por nosotros, que vino a este mundo, dio su vida en expiación por el pecado y la maldad, y ahora hay un pueblo reconciliado con Dios, que es la iglesia. Fíjese, y es tan bienaventurada la iglesia que el Señor mismo dijo que la vendría a buscar. Pero aquellos que hagan la voluntad de Dios. Muchos pueden decir, soy hijo de Dios, pero no cumplen los mandamientos del Señor. Fíjese, no.
hay que hacer la voluntad. Amar así como Dios nos ama a nosotros, tenemos que amar a nuestro prójimo. Fíjese, porque es un mandamiento nuevo que nos dio el Señor. Amaos los unos a los otros, así como yo os he amado. Fíjese, ¿qué más? Señor en su palabra nos dice todo lo que tenemos que hacer para un día llegar a la presencia del Señor. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Sí, porque es aquí donde el Señor nos habla. Aquí es el Señor el que nos bendice espiritualmente. Fuera de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Así que sigamos siempre congregados, sirviéndole al Señor, porque es la voluntad de Dios. Fíjese, y aquí esperamos al Señor. Hoy día honramos una vez más su nombre. El Señor, por misericordia, cada día está naciendo en nuestro corazón para que esa relación de hermandad que debe haber entre nosotros y Jesucristo el Señor sea permanente. Fíjese, y vamos camino a la gloria. Pase lo que pase, seguimos adelante. Pero un día vendrá el premio del Señor, porque el Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que buscan a Dios, Dios los recompensa, es galardonador de aquellos que le buscan. Así que hay un premio especial para usted, hermana y hermano, que nos está esperando en la gloria de Dios. Así que sigamos firmes adelante siempre, alabando y glorificando a nuestro Dios. Este es el mensaje que nos trae la Navidad. Reconciliación con Dios, uno con Cristo. Fíjese, dice el Señor, ya no hay judío, no hay gentil, no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, porque todos somos uno en Cristo. Fíjese, así que alabado sea el Cordero que nos libertó del pecado, sacó la maldición que había contra nosotros. Fíjese, nos redimió, nos lavó con su sangre bendita y ahora somos hijos de Dios. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Y para este Dios tan grande, tan misericordioso, al Hijo de Dios Jesucristo el Señor, que dio su vida en la cruz, y al Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, sea la honra, la gloria, el poder, el reino, ahora y siempre. Amén. Aleluya, al sangre del Cordero. Le invito a glorificar a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra.